Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Iniciamos recientemente, este año 2022, inició una nueva sesión legislativa para hablar de todos los asuntos que hay pendientes. Tenemos con nosotros a la distancia al presidente del Senado, el senador José Luis Dalmau. Bienvenido, senador, y feliz año. Feliz año para ti y para toda tu audiencia. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo no? Bueno, uno de los primeros asuntos que se ha estado discutiendo, o de las primeras movidas entre Fortaleza y el Senado, fue la designación de un juez para la vacante del Tribunal Supremo, el juez Roberto Rodríguez Casillas. Usted de inmediato planteó que no era una prioridad. ¿Ha podido hablar con Fortaleza? ¿Qué ha pasado sobre este nombramiento? Bueno, qué bueno que traje esa pregunta, porque nosotros el 5 de enero tuvimos una reunión almuerzo con el gobernador y nos planteamos una agenda de trabajo en conjunto, una agenda para trabajar con la Junta de Supervisión Fiscal, con el plan de ajuste, con el nuevo presupuesto que tiene que ser balanceado otra vez de aquí a verano, que tenemos que confeccionarlo, la reforma laboral, las enmiendas al Código Electoral, la revitalización de Puerto Rico y la reconstrucción y la diligencia en la atención de fondos federales, el COVID, la apertura de las escuelas y nombramientos pendientes. Aquí el nombramiento del contralor está vacante. Hay una contralor hasta tanto se llene su plaza. Ahí está vacante hace 2 años. Sí. Está vacante las 2 plazas del FEI, de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Hay 2 plazas que se vencieron en octubre del 2020, hace 2 años. El presidente y la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones se vencieron en junio 30 y la cláusula de continuidad dice que después de la próxima sesión tenían que irse. El 16 de noviembre no se fueron y el Tribunal Supremo decidió que se pueden quedar hasta que el gobernador lo nombre. Una burla a la separación de poderes. Y digo poderes porque la Constitución establece 3 poderes. Poder legislativo, primero, poder ejecutivo y poder judicial. Y si uno tiene que respetar las decisiones que toma el poder judicial y el poder ejecutivo, de esa misma manera que respeten el poder legislativo. Y yo le di el consejo al gobernador de no comenzar el año para llenar una vasilla que no tiene prisa, que no tiene una crisis el Tribunal Supremo por llenarla y que nos crea una división porque hay un gobierno compartido. Ese era un asunto que lo atendiéramos más adelante. Él ejerció su prerrogativa de nominarlo. Y yo lo que dije cuando salí de Fortaleza, si el gobernador insiste en nombrar una persona a esa vacante, yo lo atenderé como corresponda. ¿Y cómo corresponde, Ayola? La Asamblea Legislativa puede atenderlo, puede no atenderlo, puede aprobarlo o puede rechazarlo. No opera automático que el gobernador nombra y el Senado confirma. Y vamos un poquito hacia la historia, porque quiero que esté claro esto. La Constitución de Puerto Rico dice que son 5 jueces los miembros del Tribunal Supremo. A petición del tribunal puede ampliarse a 7. Se amplió a 7 y cuando Pedro Rosselló era gobernador de Puerto Rico, quería ampliar el tribunal para tener control político, porque lo decían de la siguiente manera: tiene que haber balance ideológico. Eso no está escrito en ningún libro constitucional, pero el PNP y su liderato hablaba de balance ideológico en el Tribunal Supremo. Y cuando hablaba de balance ideológico, Pedro Rosselló no podía hacer nada para ampliar el número de jueces en el Tribunal Supremo y lo llevó a consulta, dado su popularidad como gobernador. Lo llevó a referéndum. Yo no sé si ustedes recordarán el referéndum de aumentar los jueces y de prohibir el derecho a la fianza. Y la fianza, correcto. Y el país le dijo en las 2 ocasiones que no elimina el derecho a la fianza, que es una garantía, ni permitir la ampliación de jueces en el Tribunal Supremo. Toda la comunidad jurídica se oponía. Pero aún así el liderato del PNP siguió tratando de tener el control político del Tribunal Supremo hasta que en el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá, con un gobierno como ahora, dividido, compartido, hubo 3 vacantes. Por eso yo digo que el liderato del PNP no tiene la estatura moral para reclamar llenar esa vacante cuando aquellas 3 vacantes nunca las llenaron y no se escondían para decir que si ganaban las elecciones era el banquete total para nombrar 3 y obtener el control político del Tribunal Supremo. Así que el país debe entender eso cuando hay un gobierno de un partido y una asamblea legislativa de otra y se le da el consejo al gobernador de no trabajar un asunto. Esto no crea un balance político en el tribunal. Ya tiene un balance, no hay balance político, está 6-2. 6 nombrados por administraciones del PNP y 2 nombrados por administraciones del Partido Popular. No escucho
esa voz de balance ideológico, porque entonces tendrían que nombrar a una persona, no que fuese popular, pero que no fuese estadista para lograr ese balance ideológico que reclamaban en el 2007, el 2008, cuando dejaron 3 sillas vacantes en el Supremo, esperando el resultado de las elecciones. Senador, Cuando entonces, yo hablé con el gobernador, no hay una prioridad, porque no hay una crisis en el tribunal para llenar esa vacante. Hay una división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es más, voy más lejos. El cuatrienio pasado, hace año y medio, la gobernadora Wanda Vázquez sometió un nombre para el Contralor. Y el liderato del PNP, de su mismo partido, dijo que no. Dijo que no. Sí. En diciembre, cuando pasaron las elecciones, vino la vacante de Anabel Rodríguez al Tribunal Supremo. La gobernadora tenía el nombre de, creo que, la licenciada Brignoni para llenar la vacante del Supremo, y el liderato del Senado dijo que no también. No la quisieron llenar. Así que ese respeto por las decisiones de los poderes de Ejecutivo, Legislativo y Judicial opera para ambos lados. Pero entonces, si bien el gobernador tiene una prerrogativa, respeten cuando la Asamblea Legislativa ejerza la nuestra. Entonces, cuando usted dice la posible acción que tome el Senado es no atenderlo, que no podría entonces decir que es el discurso que se está usando la Fortaleza de que es que el Senado no está actuando. Lo que yo dije cuando salí de Fortaleza era que lo atenderemos como corresponda. Y como corresponda no atenderlo. Esa decisión no la hemos tomado. Yo no he reunido mi caucus para atender esa decisión, sino que estoy mirando el calendario y las prioridades. Le dimos prioridad al secretario de Educación. La semana que viene vamos a atender el nombramiento del apelativo del juez Díaz Reverón y otros renominados que el gobernador volvió a nombrar, y que nosotros, y esto es bueno decirlo también, Ayola, el Senado tiene 5 partidos y un independiente. Así que las decisiones allí se toman con los partidos. Solamente el Senado le ha rechazado 2 nombramientos al gobernador, solamente 2. Decir por ahí que el Senado no le ha atendido sus nombramientos es falso, se han atendido todos. Y 2 fueron rechazados, Ayola, con votos de todos los partidos. Ahora, hay unos nominados que no rindieron planilla, que no sometieron documentos, que tienen deudas contributivas, que no tienen los votos, y yo fui deferente con los nominados, como dicen por ahí, para no tirarlos al medio. Le dije, gobernador, estas personas no tienen los votos y tienen los siguientes problemas, y el gobernador los retiró. ¿Pero qué sucede? Los volvió a nombrar. ¿Con los mismos problemas o se atendieron esos problemas? Algunos fueron atendidos, otros no, así que yo voy a llevarlos a vistas públicas, voy a divulgar públicamente cuáles son los problemas por los cuales no se han atendido, y que cada legislador, porque yo tengo un solo voto, el mío, cada legislador que descargue su responsabilidad votando a favor o en contra de esos nominados. ¿Y el juez Díaz Reverón, ahora mismo, que usted sepa, cuenta con los votos? Yo no conté los votos ahora, pero antes de que los retiraran en noviembre 16 del 2021, no tenía los votos, y así se lo hice llegar al señor gobernador. Si ahora va a la vista pública, contesta las interrogantes de los legisladores y tiene mayoría, recuerda que no tiene que tener mayoría absoluta, mayoría de los presentes, simple, cuando haya quórum. Así que si él consigue en las vistas públicas contestar las interrogantes que hay de los legisladores y conseguir los votos, yo no tengo nada personal en contra de ningún nominado, ni de ese ni de ninguno. Senador, son los procesos. Y pido respeto, el mismo respeto. Si nosotros fuéramos a confirmar que aun cuando hay gobiernos del mismo partido, no se confirman todos los nombramientos. Si nosotros fuéramos, pues miren, no hace falta pasar por la legislatura, que el gobernador los nombre y ya, y se convierte esto en una dictadura, en una monarquía. Pero la Constitución no dice eso, y no es José Luis Dalmau. La Constitución establece esa separación, y yo como presidente del Senado lo que reclamo es respeto para las decisiones. Respetamos las del gobernador, respetamos las del tribunal, aunque no nos gusten las decisiones, pues respeten las nuestras. Senador, en este tema de los nombramientos también surgió una controversia muy álgida, porque el senador Rivera Schatz, expresidente del Senado, plantea que hubo algún tipo de negociación con el nombramiento de la jueza a la judicatura de la pareja del senador Aponte Dalmau. Ustedes lo negaron, lo negó el senador, lo negó la Fortaleza, él insiste, pero Rivera Schatz plantea, pero entonces si no es prioridad del Supremo, ¿es prioridad del de esta jueza? ¿Ese nombramiento de esta jueza se va a atender con vistas? ¿Es prioritario? ¿Es necesario llenar ese todos los nombramientos los vamos a atender. Los vamos a atender como corresponde, vista pública, informe, evaluaciones, reuniones ejecutivas. Okay. Pero como se atiendan a favor o en contra, exijo el mismo respeto. Pero usted entiende que hay necesidad de jueces a niveles de instancia, apelaciones, y no en el Supremo. Pues mira, eso tiene que decírmelo la rama judicial, si tiene premura, ¿verdad?, en que haya que llenar algunas vacantes.
Siempre han habido espacios en el tribunal y la realidad en el Tribunal Supremo es distinta a la realidad de un tribunal de instancia o de una fiscalía o de un procurador. Y eso lo sabe Tomás Rivera Chatz. ¿Por qué cuando fue presidente no llenó la vacante de su propio partido? ¿Qué negociación hubo o qué negociación no hubo que no lo complació para no atender la nominada de la gobernadora Wanda Vázquez? Sí, ahí hubo un choque bastante intenso y bastante público. Senador, el secretario de Educación, él ya Eso fue... nunca lo explicaron públicamente, fue una decisión. Sí. Sí, fue vista pública. La nominación fue muy... la vista pública fue muy detallada, contestó las preguntas. Yo creo que los senadores se sienten complacidos con las contestaciones. Una vez terminemos de formar el expediente, le daremos prioridad para que la comisión de nombramiento lleve esa nominación a votación y se pueda atender en el Pleno del Senado. ¿Está bien aspectado entonces ese nombramiento a ser confirmado? Hasta este momento yo creo que tiene posibilidades de ser confirmado. El secretario del Trabajo, que fue un nombramiento en receso justo antes de comenzar la sesión, ¿se atenderá próximamente? ¿Es de los que tienen premura? ¿Cómo va a ser? Sí, también lo que pasa es que en ese caso todavía él no ha terminado de entregar todos los documentos. Okay. Igual como el comisionado de seguros, una vez terminen los documentos, yo tengo precisamente cita con los dos, comisionado de seguros y secretario de Trabajo, la próxima semana en mi oficina. También usted hablaba de esa reunión que tuvo con el gobernador en el que establecieron los temas, habló de reforma laboral y el gobernador ayer presentó un paquete de medidas con su propia versión de la reforma laboral. ¿Es acorde con lo que conversaron o van por distintas vías? Prácticamente en la carta que envió inicialmente el gobernador y el proyecto que presentan ayer son bien similares a lo que está presentado en la Asamblea Legislativa. Bien similares. O sea que eso sí tiene posibilidades. La reforma laboral fue aprobada en la Cámara, está a la idea de aprobarse en el Senado en votación final, porque ya fue aprobada a viva voz. Es llevar la votación final. Si tiene los votos, esa es la reforma que se le estará presentando al gobernador. Presentar un proyecto ahora con otra reforma laboral cuando su equipo de trabajo, sus asesores de Fortaleza, sus legisladores en Cámara y Senado participaron de esa votación y participaron de las enmiendas a esa reforma laboral, es crear una controversia adicional. Usted dice que está adelantado el trabajo. Sí, usted dice que son similares. ¿Cuáles pueden ser esas pequeñas diferencias? Bueno, había una pequeña diferencia entre los días feriados, que ya no están los días feriados en la medida. Yo no sé por qué insisten en hablar de los días feriados cuando no están contemplados en la medida. Y hay una diferencia con el flexi time y la paga doble después de la 10ª hora, pero prácticamente todo lo demás está incluido y fue atendido. Hay un balance. Se le devuelven derechos al pueblo trabajador, pero se crea un balance con el patrón. Reforma electoral. Connie Varela está pidiendo a los partidos que vuelvan a sentarse a la mesa. Usted también es el presidente del Partido Popular Democrático. ¿Ve ahí que haya ambiente para mover algo en términos de ajustar la ley que se aprobó el cuatrienio pasado? Mira, lo que sucede es que el compañero Connie Varela inició el año pasado unas vistas sobre un proyecto de reforma electoral, donde no ha podido lograr un consenso en la Cámara de Representantes para adelantar ese proyecto. Yo llevé el asunto a la conferencia legislativa, Cámara y Senado, y allí se decidió que como presidente del Partido Popular, yo llevara a cabo con los comisionados electorales las sugerencias de enmiendas y después las presentáramos a la legislatura. Yo no, ¿verdad? Yo no intervengo en las decisiones legislativas de cada compañero legislador del partido que sea, pero ya esto es una decisión tomada por la colectividad en conferencia legislativa de atender este asunto con los comisionados. Y así lo hemos hecho. Los comisionados electorales, el comisionado del Partido Popular Ramón Torres y el alterno Jorge Colbert se han reunido con los demás comisionados y están compartiendo la información sobre qué cosas hay que mejorar y hay que enmendar para que los procesos se den con certeza y credibilidad ante el país. Estamos bien adelantados, pero es en la Comisión Estatal de Elecciones, no en la Asamblea Legislativa. En la comisión ya llevan más de 23 áreas donde se han puesto de acuerdo. Y próximamente, yo digo que antes de que se termine, yo creo que el mes de febrero, debe haber un documento final, que entonces ese documento debe ser considerado por la Asamblea Legislativa para presentarlo como enmienda y que esté en la posición el gobernador de firmarla. Porque decir que vamos a enmendar o derogar el código para que el gobernador lo vete, no logramos nada. Logramos un chija político. Aprobamos una derogación del código electoral. Y yo pregunto, ¿se ha tomado en consideración en la Cámara de Representantes, que se está discutiendo eso, que el plan de ajuste de la Junta de Supervisión Fiscal
establece un recorte de $8 millones a la Comisión Estatal de Elecciones. En el proyecto de la Cámara se contempla lo que dictamina el plan de ajuste en términos de presupuesto, porque pueden sonar bien muchas ideas o planteamientos, pero no se ajusta a lo económico, no se puede implementar. Así que nosotros tomamos en consideración el recorte del plan de ajuste, la realidad en la Comisión Estatal de Elecciones y la oportunidad de que los que estaban allí, los peritos, los que están bregando, que saben que hubo el problema, por ejemplo, el voto ausente, que es el voto de los confinados, el encamado, el estudiante que está afuera, el militar. Ese voto antes, en elecciones anteriores, sumaba 14,000 papeletas. Ahora se amplió el voto por correo, se bajó la edad por la pandemia para que la gente pudiera votar. 52% del país no votó. 52% del país con derecho a votar, con tarjeta, no votó. Ajá. Así que del otro que votó por correo y adelantado fueron casi 200,000 papeletas y la Comisión Estatal de Elecciones no estaba preparada para eso. Esa es la verdad. Dicen que ahí en el Partido Popular Democrático, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de hacer una introspección y análisis, pero hay gente que conoce del proceso electoral que plantea que el Partido Popular Democrático pudo ser más vigilante, más efectivo de ese voto por correo, que el PNP le sacó la milla extra ahí. Bueno, en algunas alcaldías el Partido Popular fue bien vigilante, bien activo y ganaron. Y ganaron. A nivel central, para la candidatura a la gobernación, en el caso de las áreas metropolitanas, sí hubo unas deficiencias que hay que atender y hay que corregir para que no vuelvan a pasar. Sí. Se sospecha que hay personas que pudieron haber votado más de una vez, porque no había la manera de corroborar si votó por correo, y cuando llegaba al colegio votaba otra vez, y había añadido a mano. Y el caso de Natal, que después se mezclaron todas esas papeletas y nunca se sabía cuál era cuál. Mire, cambiando de tema rapidito, Juan Zaragoza ha citado hoy en la prensa sobre lo que es su agenda también en la legislatura y plantea unos cambios sobre estas figuras de personas que tienen exenciones, vienen a Puerto Rico, toda esta controversia que se ha creado por Ley 20, Ley 22, ¿eso es algo que ustedes han discutido? ¿Es un tema que se atenderá en el Senado? Yo no lo he discutido con Juan Zaragoza, pero es un proyecto que él tiene que ya fue a vistas públicas de un proyecto anterior de María de Lourdes Santiago Negrón. Y hay que atender esto con mucho cuidado. Yo creo que Juan lo puede hacer con mucho cuidado. Tiene la experiencia. La herramienta de la Ley 20 y la Ley 22, que está disponible también en la Ley 20 para los puertorriqueños, es una iniciativa para atraer personas que inviertan en Puerto Rico. Esa ley permite que el gobierno haga unos decretos con estas personas que son millonarios y que vienen a Puerto Rico a tener un beneficio contributivo ellos, pero a invertir de su riqueza en la creación de empleos en Puerto Rico. Y por ejemplo, ese es el único mecanismo que tiene Puerto Rico hoy para desarrollo económico. No hay 936, no hay los incentivos que tienen países como Singapur y Irlanda. O sea, esa ley ha hecho que vengan personas a Puerto Rico a invertir, a comprar hoteles, a comprar casas, a invertir en sus negocios, han mudado a sus familias a Puerto Rico. El mejor ejemplo lo tiene la banca. Ustedes recordarán que hace una década más o menos, o poco más, en Puerto Rico había 16 bancos, ahora mismo hay 3. Sí. Esos bancos han tenido una capitalización por parte de esas personas que vienen de la Ley 22 y dicen que han captado $3,000 millones en recursos adicionales para obtener y poder dar préstamos y tener una banca que pueda otra vez ser efectiva para el desarrollo económico en Puerto Rico. Pero igual se dice que ha sido la banca y el real estate, pero generar empleo, ahí no ha habido mucho. Y ahora hay sobre 40,000 empleos se han generado relacionados. Ahora bien, ¿qué se puede hacer si el Departamento de Hacienda tiene los decretos que hizo con cada uno de esos inversionistas? Revisar, fiscalizar si esos decretos se están cumpliendo. Si se está cumpliendo la creación de empleo, si se está cumpliendo los depósitos en Puerto Rico, si se está cumpliendo con la inversión y revisando esos decretos, hacer los ajustes que haya que hacer. Creo que se envía un mensaje equivocado. Si cada año o cada 2 años o cada 3 años le cambiamos las reglas de juego al posible inversionista que quiere venir a Puerto Rico. Yo creo que si las vamos a verlas con cuidado, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, no vaya a ser que ese mecanismo que ha permitido la inversión y la capitalización de los bancos en Puerto Rico, la creación de empleo y de otra manera muchos de estos edificios abandonados y hoteles no se hubiesen podido rescatar porque no hay personas en Puerto Rico que tengan la capacidad económica para rescatarlo. Oiga, y hablando de eso, por fin se vendió el Normandy, aparentemente también por uno de estos inversionistas con exenciones.
Por eso, estas personas tienen unas exenciones por un lado, pero tienen unas obligaciones por otro. Y ahí el Departamento de Hacienda es que tiene el decreto con esa persona y puede fiscalizar el que se cumpla. Yo creo que por ahí es la idea de Juan Zaragoza, que estas personas no vengan a tener un beneficio sin haber hecho el compromiso que hicieron cuando se firmó el decreto de tener una inversión y crear empleo aquí. Mire, quería también preguntarle sobre esta controversia que ha surgido esta semana, que todos los días, ¿verdad?, siguen creciendo del marbete. Es una legislación que pasó, en el Senado pasó. ¿Ustedes sabían que esto iba a requerir un aumento de $5, un donativo obligatorio? No se le puede llamar donativo, porque si es obligatorio no es donativo. Hay quienes interpretan que es obligatorio y hay quienes no. La intención es que fuera voluntario. $5 han sacado todo esto de contexto. Aquí en el Senado se votó unánime, porque hay una buena intención detrás de una persona que quiera contribuir a que las facilidades que fueron una vez un sueño de Roberto Clemente se puedan restaurar. Esas facilidades en un momento dado, y quizás esto es bueno dar el dato histórico, el sueño de Clemente era que hubiese unas facilidades donde se le dieran servicios de deportes y de recreación a los niños que no pueden pagarlo de forma gratuita. Y de ahí salieron grandes peloteros de grandes ligas, gente que nos representó en las Olimpiadas. Hubo un programa bien agresivo. Con el tiempo, por diferentes razones, quizás administrativas, el parque, la ciudad deportiva fue decayendo. Tuvo problemas después del huracán y así sucesivamente. Y lo que se busca con esto es que sea el Departamento de Recreación y Deporte, el gobierno, el que retome. Mira, en una ocasión el gobierno llevó a los confinados y pintaron, remodelaron, recortaron y dejaron aquello nuevo. O sea, pero tiene que ser el gobierno el que tome el control de eso y que con esa aportación. Y hay gente que son fanáticos de la pelota o fanáticos de Roberto Clemente y pagarían lo que fuera por tener una tablilla en su carro que diga Roberto Clemente. Eso también se sacó de contexto porque la tablilla usted la compra cuando compra un carro. No es una obligación todos los años cambiarle de tablilla. El que la quiera cambiar por una tablilla conmemorativa de Roberto Clemente va a hacer su aportación, le van a dar esa tablilla y eso también va para el fondo. Pero entonces su interpretación es que debe ser voluntario, porque es que la secretaria del DTOP dice que no tiene espacio para maniobrar, que es compulsivo. Hay un artículo 3 y hay un artículo 5 que en su lenguaje fomentan esa contradicción. Pero la intención es que sea voluntario y que la mayoría de las personas aquí... Mira, yo oigo a algunos líderes que votaron en contra de la medida sacando esto totalmente de contexto por pura política. Esos mismos líderes yo los invito a que voten a favor de las medidas que hay presentadas para eliminar el aumento de los peajes, el aumento al agua, el aumento de energía eléctrica. Yo los quiero ver con esa agresividad. Mire, pero es fácil. Combaten ese donativo de $5. Se puede legislar entonces para aclarar el lenguaje y que se establezca que es voluntario. Y mira, Ayola, el gobernador la firmó y la convirtió en ley. El gobernador del mismo partido de los que están criticando la firmó y la convirtió en ley. Porque la intención es buena. Ahora bien, vamos a desglosar. Yo he visto algunas personas escribiendo en contra de esa ley y la ley que impone otras cargas en otras licencias en Puerto Rico, ¿van por la misma intención? Hay una carga del 911, hay una carga en el teléfono cuando usted tiene una factura, hay una carga en energía eléctrica, hay cargas en cuando uno va a sacar cosas en Hacienda, en la colecturía. Saquen un pesito para esto, 2 pesitos para esto, 3 pesitos para el otro. Esas iniciativas también son malas. Sí, es que ya también el bolsillo de la gente está demasiado cargado. Pero antes de despedirnos, que le he tomado mucho tiempo, estatus rápido. Esta semana la comisionada residente aparece en los medios diciendo que no ha avanzado el tema de la estadidad porque en el Congreso la han bloqueado. Ustedes en el Partido Popular entiendo que habían creado, ¿verdad?, una comisión para trabajar el tema del estatus. ¿Dónde debemos movernos en el 2022 en ese tema? Mira, las declaraciones de la comisionada residente demuestran que tiró la toalla, que los cabilderos para la estadidad no funcionaron, que son un gasto innecesario. Es más, quisiera ver al liderato del PNP eliminando ese gasto, que es oneroso al bolsillo puertorriqueño y que no representa a todos los puertorriqueños, sino a un solo sector ideológico. ¿Por qué no eliminamos la ley de los cabilderos de la estadidad y sacamos ese gasto al bolsillo del puertorriqueño, que es un gasto adicional, pensando solamente en una ideología política? Porque realmente se torna esto bien político en vez de bien real. Lo que sucede en el Congreso es que no nos hemos puesto nunca, bueno, en algunas ocasiones hace 30 o 40 años, de acuerdo para trabajar áreas donde podamos adelantar. En el Congreso siempre nos dicen, hasta que ustedes no se pongan de acuerdo, no vengan para acá. Y no va a suceder.
Así que yo creé una comisión de estatus dentro del Partido Popular para trabajar el tema en términos políticos dentro de la colectividad, pero también invité a una mesa de diálogo que por razones del COVID se atrasó la fecha y nos vamos a reunir la próxima semana, donde le estoy diciendo a los partidos políticos y a otras entidades interesadas que aceptaron sentarse a dialogar, no mi propuesta, vamos a escucharnos todos y vamos a ver cómo podemos avanzar. Entonces, ejemplo, esa mesa de diálogo está convocada para la semana próxima. Para la semana que viene. Si nosotros logramos... van? Los representantes de los partidos políticos y posteriormente algunas instituciones que han pedido, ¿verdad?, ser escuchadas. ¿Van todos los partidos o alguno declinó? Todos los partidos aceptaron la invitación. Por ejemplo, si nosotros podemos decidir como grupo, la primera iniciativa que tenemos que hacer es ir a Casablanca. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo en algo. No, a Casablanca no, la primera iniciativa tiene que ser ir al Congreso. O la iniciativa tiene que ser al Secretario de Justicia Federal o a las Naciones Unidas. O sea, que nos pongamos de acuerdo en los caminos que debemos seguir para mover este tema, este asunto, ¿verdad? Yo voy a defender el Estado Libre Asociado. Si los compañeros deciden no moverse, pues yo gano. Pero ¿cuál Estado Libre Asociado? Ahora, el que tenemos ahora. El que tengo. Yo defiendo el que tengo. Que tengo interés en que evolucione, en reclamar mayores poderes, en mejorarlo, pero yo defiendo el Estado Libre Asociado. Bueno, gracias a esa relación, tenemos una ciudadanía americana, tenemos una común moneda, tenemos una común defensa y tenemos una ayuda federal que nos ha permitido empezar a reestructurar a Puerto Rico. Y eso se debe a nuestra relación política con los Estados Unidos, a la cual yo voy a defender porque en mi parecer que es bueno para el país. Y exijo el mismo respeto para los que piensan distinto. Yo respeto a los que piensan distinto de mí. Pero entonces, si queremos mover ese tema en Washington, tenemos que ir juntos, por lo menos en lo procesal, por lo menos en a dónde debe dirigirse la atención, y cada uno después que defienda sus respectivas posiciones ideológicas hacia dónde debe moverse el país. Bueno, senador, presidente del Senado, José Luis Dalmau, muchas gracias por haber sacado de su tiempo para contestar las preguntas punto por punto de Metro Puerto Rico. Ya estaremos dialogando más adelante en el desarrollo de esta sesión legislativa. Que tenga un buen día. Muchas gracias, siempre la vale. Igualmente, buen día para ustedes. Como no, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.